Buenas, ¿cómo están? Volvimos para la última columna. ¿Cómo andan? Estoy emocionada porque vamos a hablar de viajes en el tiempo. Sí, tenemos mucho material, por lo cual puede llegar a ser una parte uno. Siempre hay mucho que hablar acerca de los viajes en el tiempo. Son muy apasionantes además como concepto. Así que sin más arrancamos. Esta columna me toca a mí. Y Ujú. estoy volviendo de las anotaciones del fanfic para ir a mis apuntes. Ahí va. Me gusta mucho que la columna se llame ¿Cómo y por qué? Porque siento que me vas a hablar de cómo viajar en el tiempo y por qué. Ese era el clickbait. Después puedo hablar mal de los Supongo que no, clickbaits. pero te comí el clickbait. Bueno, bien, los viajes en el tiempo. Todo el mundo conocerá sobre qué estamos hablando. Hay muchas, pero muchas ficciones que tienen viajes en el tiempo, ya sea de forma principal como de forma secundaria. Hay ficciones que tratan directamente sobre un viaje en el tiempo o sobre diversos viajes en el tiempo. Y hay otras en las cuales el viaje del tiempo aparece como un recurso más de la historia. Eh, Bien, la primera aparición en la literatura en sí sobre viajes en el tiempo, que de las cuales tenemos documento, digamos, eh, es en una obra que se llama Año 7603, que es una obra de teatro en la que una hada mágica transporta al protagonista al año 7603. O sea, es un viaje del tiempo hacia el futuro, que finaliza en el futuro. No hay vuelta en el tiempo y no hay esto de cambiar las cosas, ¿no? Eh, el viaje en el tiempo, si visto de cierta forma, aparece en la Biblia, en el Apocalipsis según San Juan, porque en una parte se narra que Jesús, desde el futuro, desde un futuro apocalíptico, envía un ángel del pasado a anunciar envía un ángel al pasado a anunciar el apocalipsis para que los humanos estemos un poquito más atentos a cuánto pecamos, ¿no? Básicamente. Eh, Eso no es un viaje en el tiempo en sí, pero es esto de... No es solo una premonición de cosas que estoy viendo que van a pasar en el futuro, eh, que si la visión es clara, se podría plantear como un cierto viaje en el tiempo hacia el futuro, sino que es que desde el futuro está viniendo un ángel a decirme a mí lo que va a pasar. O sea que ese ángel efectivamente viajó. Eh, de todas maneras, el concepto de viajar en el tiempo como parte de la ciencia ficción, es decir, viajar el tiempo utilizando herramientas tecnológicas, eh, se popularizó con la novela La máquina del tiempo de Herbert Wells, que es una novela que se publicó en 1895. ¿La leíste? Sí, amo la Ah, máquina del tiempo. bien También ahí. amo las de Herman Wells en general. Buenísimo. Hay un momento en el que fui como muy fan de como la ciencia ficción. Sí, quien no, también es muy linda la ciencia ficción. Y bueno, por más que fue popularizada por él, en 1887 el autor Enrique Gaspari Rimbaud, un autor español, escribió la novela que se llama El Anacronópete, que es una máquina también que permite viajar en el tiempo. Es decir, que Wells un poco se lo copió o apropió. No sé si lo leyó porque fue 6 años antes, pero en ese momento no se leían tanto las producciones de pares que vivían en otros países por todo el tema de la traducción y la circulación. Y también fue retomado por Mark Twain en 1889, que hizo una novela que se titula Un Yankee en la corte del rey Arturo, que ya se imaginarán de qué trata, ¿no? Es un yankee en la corte del rey Arturo, o sea, viajo en el tiempo. Eh, bueno, y así fue evolucionando todo esto que tiene que ver con el viaje en el tiempo, que fue agarrado más por la parte de la ciencia ficción,
No tanto por la parte mágica, aunque sí siguen habiendo ficciones que viajan mágicamente en el tiempo. Casi siempre tiene una explicación científica para la ficción en sí. O sea, Ok. los científicos de la vida real descartaron ya toda posibilidad de viajar en el tiempo. Eh, pero bueno, ¿qué va a ser? Hablando Quizás. en serio, ¿vos Sí. decís que estás completamente descartado? Yo no te creo. Debe haber alguna que otra corriente que sigue pensando cómo hacerlo, pero es bastante complicado. Y también, Siempre hay posibilidades. O sea, la esperanza es lo último que se muere. y bueno, y también pierde un poco el sentido porque en el caso de que haya un viaje en el tiempo, como la explicación científica de ahora diría que se generarían dos dimensiones paralelas, por lo cual no podrías cambiar tu propio tiempo. Pensé que ibas a decir que no tenía sentido porque si había viajes en el tiempo ya nos hubiésemos enterado. También puede ser. O por ahí, claro, o lo ocultaron o ahora el año que viene un viajero del tiempo. Eh, bueno, esto nos lleva a hablar de los tipos de viajes en el tiempo. Están justificados de diferentes formas. Los viajes que menos profundidad tienen son estos que son un poco mágicos o ilógicos. Menos profundidad en el tipo de viaje, me refiero. La historia puede tener muchísima profundidad. Que, Profundidad en el mismo de viaje en el tiempo, decís. claro, estos viajes que no se plantean mucho, quizás los efectos lógicos de viaje en el tiempo, son estos en los cuales un protagonista altera la línea del tiempo y modifica su propia realidad. O sea, modifica de dónde viene alterando algo del pasado. Esto pasa, por ejemplo, en Volver al Futuro, que Marty eh, sin querer hace que sus padres no se conozcan y él va desapareciendo. Como que eso en realidad no tiene tanta lógica, porque si sus padres no se hubiesen conocido, él no hubiese viajado al pasado y no estuviese pasando eso. Si mantenemos todo dentro de la misma línea temporal, ¿no? Sí. Eh, bueno, esto también... tío, ya que está te puedo preguntar, ¿esto pasa en la máquina del tiempo? Así es así. Que, Sí. que pasa esto mágico de que el pasado altera el futuro al mismo tiempo que el futuro está alterando el pasado. Bueno, Sí. otro ejemplo de esto que es más absurdo todavía es la película de Superman. No las últimas, sino la anterior, que es Superman. Se muere la novia, que me olvidé el nombre ahora. Y él lo que hace es dar un giro a la Tierra a super velocidad. Entonces vuelve al pasado antes de que su novia muera y la salva. Esto en principio es ilógico por el método, tipo aunque des una vuelta a la Tierra no volvés en el tiempo porque la Tierra gira todo el tiempo. Sino que también es ilógico porque si su novia no se hubiese muerto, él no hubiese viajado en el tiempo, por lo cual no tendría sentido que en su misma dimensión su novia siguiera viva. Pero bueno, no nos podemos poner rigurosos con todas las ficciones. A veces es un poco más mágico y no siempre tiene que ser el viaje en el tiempo sí o sí lógico. Después tenemos otro tipo de viajes en el tiempo que son los que crean una realidad alternativa. Como los de Flash. Los de Flash, mira, no sabía. Los de Flash. Ejemplos que traigo son Dragon Ball, cuando Trunks viaja al pasado, que es el presente de los personajes, crea una realidad en la que él no modificó nada y su realidad, su dimensión sigue existiendo porque él viaja para evitar un apocalipsis, básicamente, que es que los androides maten a todos. Genera una dimensión sin apocalipsis, bien, pero él tiene que volver a su dimensión apocalíptica, mal. No. Pobre. Lo mismo pasa en X-Men, en Días del Futuro Pasado. Aunque no me voy a spoilear. Bueno, en X-Men Días del Futuro Pasado, Logan, que es Wolverine, vuelve en el tiempo con su mente, o sea, vuelve a su conciencia de hace 40-50 años.
y con su nueva información en la cabeza hace cosas para evitar también el apocalipsis. Siempre tiene esto de evitar el apocalipsis. Es que porque es un muy buen motivo para viajar en el tiempo, evitar el apocalipsis. Claro, tipo, no hay nada que podamos hacer ahora en este tiempo, vamos a hacer algo, pero antes. Y bueno, y esto de crear dimensiones alternativas a veces origina otro tipo de viaje en el tiempo, que son los bucles temporales, que es cuando un personaje entra en un bucle de tiempo donde vuelve siempre al mismo momento. Por ejemplo, esto pasa en Russian Doll, que es una serie de Netflix que está buena. Hablamos bien de Netflix, bien ahí, esa serie está muy buena. En la primera temporada, ella cada vez que muere vuelve a un tiempo en su vida. Entonces tiene que ver cómo sale de ese bucle en el tiempo. Entonces el viaje en el tiempo es siempre repetitivo y ella está atrapada en ese bucle. Lo mismo pasa... Sí. En estos también entran los que hay muchas historias que son dentro del mismo día, tipo como el día de la marmota. Eso. Se despierta en el mismo día. Justo iba a pasar ese ejemplo, el día de la marmota. No sé si viste la peli, yo no la vi, pero sé que pasa eso. No, pero es como el ejemplo típico. Claro, que se va repitiendo, de Groundhog Day, se va repitiendo todo el mismo día. No sé cómo se resuelve, la verdad. No la vi. Igual si lo sabes no lo digas porque por ahí hay... No, pero está muy retomado en muchas ficciones. Creo que hay hasta un capítulo de Los Padrinos Mágicos en donde está todo el día repitiéndose el mismo día. Sí, de esto iba a hablar justo ahora. Que hay veces... Estos bucles en el tiempo plantean un retroceso del tiempo en sí, normalmente. No es que en una realidad sigue pasando sin el protagonista, sino que retrocede, como que todo el mundo retrocede, como pasa en los videojuegos, que todas las acciones que hiciste se deshacieron porque moriste y volvés a empezar, como por ejemplo el clásico Mario. En Los Padrinos Mágicos, en ese capítulo que Cosmo y Wanda se transforman en relojes mágicos que pueden que hacen que Timmy pueda volver en el tiempo y hacer las cosas diferentes todo el tiempo. Y también en otro videojuego que es que a mí me gusta mucho, que es El Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo, en los cuales puedes retroceder el tiempo, deshacer todas las acciones que hiciste y se va viendo como todo en reversa. Y vos tenés como cierta cantidad de arena del tiempo disponible para ver qué cantidad de tiempo retrocedes. Entonces puedes ir haciendo las cosas diferentes sin utilizar el sistema de las vidas. Okay. Lo que tiene generalmente eso es que los demás no saben que están repitiendo, salvo el protagonista. Claro, sí. Exactamente. Después tenemos algo que es la relatividad, que es cuando los protagonistas entran o en una actividad o en una dimensión paralela que hace que el tiempo para ellos pase de diferente manera, ya sea más rápido o más lento. Por ejemplo, en Dragon Ball entran a una cápsula del tiempo para poder entrenar mucho tiempo, porque tienen que enfrentar una amenaza en 1 o 2 días. Entonces entran ahí y para ellos el tiempo transcurre mucho más lento. O sea, ellos están viviendo normal, pero afuera, ponele que dentro de la cápsula pasan 3 años y afuera ya han pasado 8 horas, ¿no? Y lo mismo pasa al contrario, cuando el tiempo para alguien es muy corto y dentro de su realidad pasa mucho tiempo. Esto pasa, no sé si pasa en Manifiesto porque todavía no la terminé de ver, es la serie que termina en el capítulo 4. Pero bueno, empieza con la premisa de que hay un viaje en un avión, la gente en el avión viaja tranquilamente, pero cuando llegan al destino resulta que habían pasado 5 años. Entonces la gente entra en crisis claramente porque dicen, ¿cómo puede ser?
No sé si fue un viaje al futuro o fue simplemente que dentro del avión transcurrió más tiempo. Tenés dudas porque no la viste entera. Claro. Yo creo que es un viaje en el tiempo hacia el futuro. Que Ok. el avión entró en un bucle y pasó al futuro. Pero no lo sé, podría ser. ¿Sabes dónde pasa lo de que el tiempo transcurre de manera diferente? En Narnia. Ah, es Cuando la gente verdad. está en Narnia, el tiempo que transcurre en la vida real es diferente. Claro. Eso no sería, o sea, este tipo de ejemplos no sería un viaje en el tiempo en sí, sino que es como una ralentización o aceleración del tiempo. Es como un viaje, Sí. no sé. Está para plantearlo. Bueno, después tenemos el viaje gradual, por ejemplo, hacia el pasado. El viaje gradual hacia el futuro ya existe, es lo que está pasando en la vida real. Vamos viajando hacia el futuro. Ah. ¿Qué pasa? Hay ficciones, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, donde la reina blanca, vive en reversa. O sea, en Sí. vez de ir hacia adelante, en vez de que su tiempo vaya hacia adelante, va hacia atrás. Eh, entonces ahí hay un viaje gradual en el tiempo que va transcurriendo el tiempo como Pero en le pasa contrario. solo a él. Claro, Tampoco solamente le no pasa a ella. como en Benjamin Button. En Benjamin Button no es un viaje en el tiempo porque lo único que le pasa es que nace viejo y se muere joven. Pero el tiempo transcurre normal. Ah, ok, es verdad. O sea, Eh, la secuencia temporal sigue siendo la misma. sí. Y después tenemos viajes más indefinidos porque viajan a épocas lejanas. Como por ejemplo lo que pasa en Inuyasha. Que en el primer capítulo la protagonista viaja en el tiempo, pero viaja tanto Ujú. que no sabes igual cómo le afecta. O por lo menos yo no sé, que no terminé el anime. Ah, Eh, perfecto. Viaja tanto tiempo que no le afecta. Lo mismo pasa en videojuegos como Chrono Trigger, que van cambiando de época. Es un videojuego, un RPG de los 90, que es muy lindo. Y la historia es hermosa por si la quieren jugar. eh, que viaja a otras épocas, se encuentra con antepasados suyos, pero él nunca se va a enterar si esos antepasados realmente lo conocieron a él, porque no, o sea, Ujú. no le hubiese llegado la noticia. Sí. Entonces no se Y puede saber. ya se lo toman como re chill además, porque aún viaja al pasado, a la época feudal con una bicicleta y todo el mundo se sorprende, pero eso no afecta en nada, o sea, no se inventan las bicicletas antes, por eso. Claro. Igual tiene un poco de sentido, porque si vos ves a alguien caer con un aparato rarísimo, decís, ah, es un aparato rarísimo, no sé ni para qué sirve, no sé ni qué es, no sé si me tengo que preocupar o no. Ujú. Sí, sí, se lo toman bien chill. Claro, es como, andás a ver qué es eso. O sea, nos encontramos con aparatos raros en la vida real y no le hacemos más que 2 o 3 preguntas. Está bien. Makes sense to me. Ujú. Y después algo que suelen hacer también los viajes en el tiempo para mantener esta lógica es eh, esta lógica de que el pasado que vos cambiaste afecte al futuro del cual provenís, es borrarle la memoria a la gente, pero yo no estoy de Ah, acuerdo. yo odio el recurso de borrar la memoria en cualquier contexto. Es como, viví esto con el personaje, no se lo saques, gracias. Claro, sí. Em, por ejemplo, hay algo que se ve muy bien en Efecto Mariposa, que Ujú. es otra peliculaza también, que el chabón viaja en el tiempo, pero viaja a su conciencia de ese momento y vive hechos que para él en el pasado fueron blackouts, o sea, fueron momentos en los que él quedó en blanco, pero en realidad lo que pasa es que es él del futuro en su conciencia del presente, es un quilombo. Y él va cambiando diferentes cosas, eh, pero no se da cuenta que también está cambiando muchas otras. Justamente de esto se Ok. trata el efecto mariposa, de que sí, de que una cosa mínima que estés cambiando va a... Perfecto, del otro lado. Claro. Entonces él como que va intentando ver cómo hace para que su vida no sea muy fea por las cosas que va cambiando en el pasado.
Pero igualmente, o sea, si yo viajo al pasado y piso un pastito, voy a crear dos dimensiones. La dimensión en la que el pastito está pisado y la dimensión en la que el pastito no está pisado. Ok. Por lo tanto, yo no veo que... No veo que sea necesario, pero tampoco veo que puedan justificar esta lógica de no, si viaje al pasado y modifique mi presente. Como que, excepto que viajes a la realidad que modificaste, pero en ese caso vas a ver a otra persona ocupando tu lugar. Entonces, ¿qué sentido tiene viajar al pasado? Tendrías que matar a esa otra persona, estás sufriendo vos también, aunque no seas vos. Ok, sí, makes sense. Uh-huh. Bueno, esos son más o menos los viajes en el tiempo clasificados. Espérame. ¿Ya hablaste de cuando los viajes en el tiempo, los sistemas de viaje en el tiempo en donde las cosas ya sucedieron? Ah, no, me lo salté, acá está. Este es mi preferido. Es mi preferido también, yo estaba como, estoy esperando por este. Es que fui bajando y subiendo y me lo salté. Gracias. Bien, hay un viaje en el tiempo, un tipo de viaje en el tiempo que se basa en el determinismo, que es la idea de que todas nuestras acciones como humanos están predeterminadas ya desde antes. Es decir, nosotros decidimos lo que decidimos porque somos como somos, entonces no hay nada que se pueda realmente cambiar. Y a esto se le suman los viajes en el tiempo cuando resulta que al viajar en el tiempo cambiaron algo que en su realidad ya estaba cambiado. Esto pasa, por ejemplo, en Dark, que es un intríngulis de viajes en el tiempo en las primeras 2 temporadas, y más claramente pasa en Harry Potter y El prisionero de Azkaban, Sí. cuando Harry y Hermione viajan en el tiempo físicamente, o sea, son ellos los que van, y van intentando resolver algo y sin darse cuenta resuelven muchas otras cosas que ya habían pasado, o sea, cosas que ellos ya tenían conocimiento, pero no sabían que habían sido ellos los que lo habían causado. Esto es un dolor de cabeza mental. El determinismo es mi preferido también porque es súper complejo. Está muy claro en el momento en el que, por ejemplo, creo que Hermione le tira una piedra en la cabeza a Harry y Harry se da vuelta, y en la primera escena, cuando habíamos visto esa escena, ya habíamos visto que Harry le habían pegado con algo y se da vuelta. Eso es porque ya estaba determinado, aunque no lo sabían ellos en ese momento. Claro. Y eso tiene un poquito más de lógica porque presentan el tiempo como una linealidad, pero que puede ser intervenida en diferentes momentos, pero que sigue siendo una misma linealidad. Bueno, ese es el dilema de Dark, ¿no? De que el protagonista no quiere cambiar las cosas que pasaron, pero no puede. Entonces él lucha contra el tiempo en sí. Está muy buena Dark, si pueden véanla. Está en Netflix también. Otra vez, otro punto para Netflix. Punto para Netflix. Tendríamos que hacer un tablero de puntos para Netflix y puntos en contra de Netflix y ver cómo sale. Bueno, sí, el determinismo, bancamos mucho el viaje en el tiempo basado en el determinismo, porque crea tramas muy complejas de gente que se encuentra con sí mismo, de que quieren cambiar algo, pero en realidad querer cambiarlo habían hecho que eso pase. Todas estas cosas que están buenísimas para las ficciones. Ahora me dieron ganas de escribir algo. Y vos te lo habías olvidado. Sí, es que fui subiendo y bajando mis anotaciones. Para mí es mi favorito porque además no crea paradoja. O sea, no te puedes poner a preguntar, no, pero eso no podía ser así porque ya fue así, ya está. Está determinado. Hubo un momento, hubo un lío bueno, no hubo un lío, hubo un debate en el mundo de la animación. Porque Miraculous Ladybug, no sé si la tienen a Miraculous Ladybug, pero es una serie de dibujitos para niños que está dándose en emisión en este momento, que trata de un par de superhéroes de Francia
Bueno, en Miraculous Ladybug hay viajes en el tiempo, pero en cada capítulo tratan los viajes en el tiempo como se les da la gana. O sea, a veces es determinista, a veces no, a veces afecta al futuro, a veces no. Y es como, elegí un esquema de viajes en el tiempo y usalo. Miraculous, cálmate. Entonces siempre hay muchos videos de Miraculous Ladybug no entienden los viajes en el tiempo y te hacen todas las fallas que tuvieron justamente por mezclar sistemas. Claro. Sí, hay que elegir uno y seguirlo, porque si no, no se entiende nada. Uh-huh. Bueno. Sí, hace poco, de hecho, metieron viajes en el tiempo en Naruto. Boruto, el hijo de Naruto, viaja al pasado. Y lo resuelven con memorias borradas. Es determinista porque en un momento se le escapa la idea de que es un tren y alguien dice, Uh-huh. oh, mirá, qué buena idea, y después resulta que era el inventor del tren. Ok. Pero bueno, como borró memorias, tipo, no cambia tanto. No sabe dónde salió la idea. Claro. Claro. Terrible el recurso de borrar memorias. Sí. Es como un Deus Ex Machina. Es como, bueno, sí, traigo esto. Voy a hacer una columna en contra de borrar memorias, así como la de en contra de... Dale. Me parece buenísimo. Bueno, y después tenemos formas de viajar en el tiempo. Uh-huh. Además de maneras, tenemos estas formas de viajar que son, por ejemplo, físicamente mediante aparatos o máquinas o magia o lo que fuera. Tipo una persona que está en una parte del tiempo pasa a estar en otra, literalmente. Después está la físicamente mediante pasajes, que esas me encantan, que hay bucles en el tiempo que hacen que puedas ir de un lado al otro, entonces cualquier personaje se puede meter ahí e ir a otros lados. Después está con la propia conciencia, es decir, o ver el futuro o estar en el pasado. Uh-huh. Pero conscientemente, es decir, vos volvés a donde estabas hace 5 años, volvés a estar ahí, pero con la información que tenés ahora. En la conciencia de otros, que mientras estaba haciendo esta categoría dije, claro, también hay en la conciencia de otros, que es algo que pasa en la película de anime Your Name, que es una muy, pero muy linda peli. Que... Me acabas de spoiler. No digas nada. Es una muy linda peli que véanla sin entender lo que dijo Jump, porque si no va a ser spoiler. Claro, en ese caso no hay viajes en el tiempo, sino que solamente hay intercambio de conciencia. Después tenemos la Casa del Lago, en la que lo que viaja en el tiempo son objetos. Por ejemplo, lo que pasa en la Casa del Lago es... No estoy spoileando la Casa del Lago. ¿O sí? Ok. No sé si lo estoy spoileando. No decir. Bueno, si lo estoy spoileando no importa porque no es tan importante. Okay. Que en un buzón ponen cartas que van al pasado o al futuro. Entonces hay dos personas que están viviendo en la misma casa que se van... que se enamoran mediante cartas. Es muy linda peli. Bonito, me gusta. Sí, o sea, viven en la misma casa pero están en diferentes momentos del tiempo y se van haciendo cartas. Y solamente se conocen a través de las cartas. Cuando hacen viajes en el tiempo así con recursos tan bonitos, tipo. Claro, es que sí, tenemos esas dos categorías. Okay. Cuando el viaje en el tiempo es el recurso troncal y cuando utilizan el viaje en el tiempo para hablar de otras cosas. ¿Qué es lo que más se está haciendo ahora? Yo creo que porque el viaje en el tiempo está muy explotado ya, entonces que lo único que haya de interesante en tu ficción sea el viaje en el tiempo, como que no es tan llamativo. Ya no es interesante. Claro, sí se usa para otras. Dice, yo me quedé dormido con esa peli. Bueno, eso confirma que es una peli muy linda porque te relaja. Es muy bonita, además tiene alto soundtrack. Yo escucho el soundtrack de Your Name todo el rato.
Y bueno, y para finalizar quería traer una pregunta que esperaba responder con investigación, pero no pude, que es una pregunta filosófica, que es, ¿qué nos lleva a imaginarnos la posibilidad del viaje en el tiempo? Ese es el porqué. Pues sí, puede ser, ahí está el porqué. ¿Por qué se inventaron los viajes en el tiempo? ¿Fue una vocación más bien científica de ver qué pasaría, de ensayar a ver qué cosas podrían llegar a pasar? ¿Es algo más del espíritu humano de querer reparar viejos errores? ¿O de querer cambiar la propia realidad desde una posición de más poder? Porque Yo creo que un poco nace de eso, de los arrepentimientos, supongo, de esto podría haber sido diferente, los tipo what if. y pues en un punto se instauró desde la ciencia ficción, ¿no? En un punto fue la pregunta, ¿cómo hago esto? Claro. Pero ¿Y sí qué debe pasaría? nacer como un deseo humano de reparar cosas. Ujú. Y también del deseo humano de la curiosidad, porque también está el viaje al futuro. Es verdad. Curiosidad. Estoy anotando todo. Porque esto tiene que ser contenido porque no lo vi en ningún lado. Sí, la curiosidad de saber qué va a pasar. También, bueno, la impotencia de, por ejemplo, si yo quiero matar a Hitler mientras Hitler es un dictador, me va a ser muy difícil. Pero si viajo en el tiempo y lo mato cuando era chico, no va a ser tan difícil. Entonces el Y hay deseo de... como ganas de búsqueda de justicias en las historias de viaje en el tiempo, Ujú, de cambiar las cosas para que se hagan bien y funcionen mejor. Un poco una búsqueda de justicia. claro. Sí, yo creo que más de una persona se habrá preguntado en la vida real, tipo, ¿qué haría si puedo viajar en el tiempo y evitar esto? ¿No? Esto que está pasando ahora. Entonces, de la imaginación pasa a la ficción. Eh, Claro. que Dice bueno, Juli, después de tener conocimiento del tiempo, se quiere manipularlo. Querer manipularlo. Está ¿ves? bien. Me acusan de estar spoileando a Deadpool y no lo spoileé. No hablé de Deadpool, creo. Aunque por ahí lo spoileé sin darme cuenta. No sé. Yo vi Deadpool y no sé tanto pero contra el spoiler. En realidad sí. Bueno, Pero sí, es como una cuestión medio filosófica del ser. En plan, cómo enmendar cosas o cómo descubrir cosas. Un poco el deseo del descubrimiento. en la película Yesterday se hace como un what if, porque no sé si es un viaje en el tiempo en sí, pero el chabón aparece en un mundo en el que los Beatles no fueron conocidos. Es como un Eh, what if. sí, como un viaje entre realidades, más que Eso es en más el tiempo. multiverso. Sí, y después hay ficciones que pasan de los viajes en el tiempo que crearon diferentes realidades a los viajes interdimensionales entre esas realidades. No voy a decir Sí. como cuál porque me van a acusar de spoilear, pero hay, existen. Todo se vuelve muy complicado. Sí, Hay demasiadas cosas. a mí me encanta. Hay gente que no le gusta, tipo que si una ficción los hace tener que pensar mucho lo que está pasando, prefieren ver otra cosa o leer otra cosa. No, a mí me gustan las capas. Ujú. Sí, como que te hacen tener que prestar atención y sacar tus propias conclusiones. Es divertido. Bueno, Además me gusta todo cuando generan como situaciones originales. Como que te da muchas posibilidades de generar respuestas a cosas que en una dimensión tendrían menos respuestas, menos posibilidades. claro, Hablando sí. en abstracto para no ser spoiler. Abren mucho las posibilidades narrativas los viajes en el tiempo. Ujú. Y Sí. también me parece raro que no hayan surgido hasta casi la modernidad. Es como tipo, no sé si los griegos pensaron en el viaje en el tiempo. Yo creo que no. Pero si no lo pensaron, ¿por qué No. fue? Y un poco donde no conocimiento sobre el tiempo, porque además los griegos tienen, para capaz estoy diciendo cualquier cosa, pero según tengo entendido, los griegos se manejaban con
una idea bastante circular del tiempo. Ah, entonces como que no tendría mucho sentido viajar. Ujú. Sí, ahora no me acuerdo bien cómo funcionaba con los griegos. Con los nórdicos estoy segura. Los nórdicos todas las cosas ya pasaron y van a pasar. El Ragnarok ya pasó, pero pasará en el futuro. Ah, claro, entonces... Vamos extraño. Pero sin llevarlo a ese extremo, yo, si no me estoy equivocando, los griegos también tenían como un concepto medio circular del tiempo. Claro, entonces no tendría Pero tanto sentido querer modificarlo. Es como un determinismo triste. Tipo, ya está, ya pasó. ¿Qué vas a poder hacer? Ya pasó y ya va a pasar. Uh-huh. Como la economía argentina. Claramente. Bueno, con esto yo ya estoy satisfecho de hablar de viajes en el tiempo. Es un tema que me apasiona mucho, así que puede haber parte 2. Y llegamos justo a y media. Esa, viene ahí. Bueno, así que nos despedimos, sí. ¿No, Vane? Este es por ahí. Pequeños recordatorios. Vamos a subir las cosas a YouTube. Las empecé a preparar hoy, para mañana ya van a estar listas, aunque ya tienen subidas emisiones anteriores a YouTube. Y también tenemos un cafecito por si quieren colaborar, está ahí abajo. Ay, y les quiero decir gracias a todos los que nos siguieron ayer con el pedido para llegar a afiliados. Ya llegamos, muchas gracias. Ah, es verdad, ya somos afiliados, ahora estamos viendo qué podemos hacer como afiliados. Así que la semana que viene vendremos con novedades bien específicas acerca de este nuevo estadio de la historia del Aquiles como cuenta de Twitch. Síganos recomendando. Uh-huh. Bueno, que anden todo bien. Por hoy. Saludos, gracias por vernos. Chau, chis. Adiós.